Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 6. Atrapado en un momento del que no puedes salir. Texto del capítulo. La fuerza de subyugación de la ballena blanca había salido de la mansión Karsten a última hora de la mañana, y Subaru pronto se encontró en el camino entre cientos de combatientes armados, carros de suministros y gente de todo tipo. Mientras cabalgaba detrás de Rem en el dragón negro terrestre, al que había decidido llamar Patrache, no pudo evitar sentirse inquieto por todo lo que le aguardaba. Tenía muchas cosas en la cabeza, y la ballena blanca era solo una de las muchas cosas por las que debía preocuparse. Suponiendo que el mensajero haya llegado hasta ella sin problemas, Emilia se unirá a nosotros en la batalla esta noche. Ha pasado tanto tiempo, ¿qué le diría? Aunque habían pasado décadas, Subaru aún recordaba la última vez que vio a Emilia, y el recuerdo era doloroso. La imagen de su muerte a manos de la bruja estaba grabada en su mente junto con tantos otros recuerdos dolorosos. Claro que, según lo que recordaba la propia Emilia, la última vez que se vieron fue cuando discutieron en el Capitolio, justo después de que Subaru se humillara en la ceremonia de graduación de la selección real. Recordarlo hacía que Subaru se estremeciera incluso ahora, tantos años después. Me porté como un capullo con ella en aquel entonces. Y tan egocéntrico. Imagínate decir que quieres convertir a alguien en gobernante de todo un país y luego no escucharlo, de verdad que no la respetaba en aquel entonces, ¿verdad? Subaru se encogió al recordar cómo había actuado en su juventud, y sintió que sus hombros se tensaban un poco. Rem debió sentirlo también, porque se removió en la silla y giró la cabeza para mirarlo. Rem. Subaru-kun parece un poco incómodo. Rem ocupa demasiado espacio. Subaru. No, no es nada de eso. Solo estoy recordando algunas de las tonterías que he hecho últimamente. No sé qué decirle a Emilia si llega a tiempo para la batalla. Me he portado fatal la semana pasada, ¿verdad? Rem. Sí, es totalmente cierto. Subaru-kun tiene mucho que disculparse con Emilia-sama. Es comprensible que le cueste trabajo encontrar la manera de enmendarlo. Subaru. ¿Tienes alguna idea, Rem? Sé que esto es algo que tendré que resolver yo solo, pero si pudieras ayudarme a saber por dónde empezar, te lo agradecería mucho. Rem pensó en silencio un momento, y mientras lo hacía, el único sonido entre ellos era el suave traqueteo del arnés de Patrache. Finalmente, se giró de nuevo y miró a Subaru con seriedad de reojo. Rem. ¿Recuerda Subaru-kun la promesa que él y Rem se hicieron? Subaru. ¿La mañana después del ataque de la bestia? Rem asintió. Subaru. Bueno, hablamos de muchas cosas ese día, pero al final, prometimos que nos apoyaríamos mutuamente cuando tuviéramos dificultades para poder reírnos del futuro juntos. Recordando lo feliz que se veía Rem cuando hicieron esa promesa, una sonrisa se dibujó en el rostro de Subaru. Rem. Exactamente. ¿Y sabes, Subaru-kun, cuál es una de las partes más importantes de esa promesa? Subaru negó con la cabeza, sin estar seguro de a dónde quería llegar con esto. Rem. Una de las cosas que hace que nuestra promesa funcione es que es totalmente mutua. Subaru-kun y Rem necesitan y desean el apoyo mutuo, ¿no es así? Subaru asintió con entusiasmo. Rem. Y si Rem puede preguntar, las acciones de Subaru-kun hacia Emilia-sama se han basado en un entendimiento mutuo similar. Subaru negó con la cabeza. En el fondo, Emilia nunca le había pedido la ayuda que él le había brindado. Incluso si alguna había sido realmente útil, Subaru siempre había insistido en ayudarla, lo quisiera o no. No se parecía en nada a su acuerdo con Rem, donde ambos deseaban activamente que el otro estuviera ahí para ellos. Rem ya lo sospechaba. Quizás Subaru-kun debería empezar por ahí. Subaru. ¿A qué te refieres? Rem. Quizás el mejor lugar para comenzar sea preguntarle a Emilia-sama qué quiere y qué no quiere de ti. Con eso, Rem dio una sonrisa tranquilizadora y se reclinó contra Subaru, apoyando su peso contra su pecho. Rem. ¿Eso fue útil? Subaru. Lo fue. De verdad, de verdad. Una vez más, Subaru quedó maravillado por la mujer que amaba. Incluso a tan corta edad, poseía una sabiduría afable que no podía evitar admirar.
Cuando se trataba de saber qué era lo mejor para él, siempre parecía tener la respuesta correcta. Solo espero que algún día vuelva a verse como yo la veo. Le llevó mucho tiempo en nuestra última vida, pero cuando finalmente comprendió lo mucho que significaba para todos nosotros, entre el consejo que Ren le había dado y los nostálgicos recuerdos de su vida pasada, Subaru tenía mucho en qué pensar, así que rodeó la cintura de Ren con sus brazos y la dejó recostarse en silencio contra él mientras ella se concentraba en el camino. Cabalgaron juntos en un cómodo silencio durante un buen rato, hasta que finalmente otro miembro de la fuerza de subyugación se acercó y lo saludó. Daniel. Hola, Natsuki-san. Tengo una pregunta rápida, interrumpo un momento entre tú y tu esposa. Subaru. Ya te lo dije, no estamos casados ni nada, pero de todas formas, estás bien. ¿Qué pasa? Daniel. ¿En serio? Lo habría jurado, en fin, me preguntaba algo, Subaru. ¿Qué es eso? Daniel. He oído rumores de que llegaste de un lugar muy lejano, y me preguntaba, ¿pudiste, ya sabes, despedirte de la gente de donde viniste? Antes de irte, quiero decir. Subaru miró a Daniel con renovada curiosidad. Subaru. Bueno, sí y no. Hubo gente de la que me despedí, y de otra no. Daniel. ¿Te arrepientes de no haber podido despedirte de alguien en particular? Subaru cerró los ojos para pensar, y pudo ver el rostro de Spica en el interior de sus párpados. En silencio, los rostros de innumerables familiares y seres queridos que ya no existían se reflejaron en su mente, y desde tiempos aún más remotos, el recuerdo, ahora difuso, de los rostros de sus padres lo asaltó. Una sensación de inquietud lo invadió. ¿Por qué este chico pregunta estas cosas? Estaba tan entusiasmado hace apenas unas horas, Subaru. Mucha gente. Podría haberme pasado un año despidiéndome de todos, y aún así creo que no habría sido suficiente. ¿Por qué lo preguntas? Daniel. Bueno, cuando Karush-sama envió el llamado para que todos se reunieran para la expedición, era tarde en la noche, El joven se quedó en silencio y su mirada pareció desviarse hacia otro lado por un momento. Subaru. ¿De quién no pudiste despedirte? Daniel. Yo, bueno, mi madre. Siempre se acuesta temprano Subaru asintió, finalmente comprendiendo. Subaru. Tampoco pude despedirme de mis padres. Supongo que podría decirse que tuve que irme de repente y perdí mi oportunidad. Daniel. ¿Eso te preocupa en lo más mínimo? Y sí. El joven soldado no parecía querer decir la última parte, pero Subaru entendió perfectamente lo que quería decir. Subaru. Lo entiendo, amigo. No creo que vuelva nunca a mi lugar de origen, y no poder despedirme es algo que nunca superaré del todo. Daniel hundió un poco los hombros y asintió con desaliento, pero Subaru aún no había terminado. Al ver al joven que se parecía tanto a Rigel, no pudo evitar querer ofrecerle un consejo paternal. Subaru. Aunque no tiene por qué ser igual para ti. Hagamos un trato, Daniel. Solo tú y yo. Daniel. ¿Un trato? Daniel se animó un poco, aparentemente sorprendido de que Subaru no hubiera terminado la conversación allí. Subaru. Así es. Cuídate en la batalla que se avecina, y yo también me cuidaré. Si te pasa algo, le diré a tu madre que pensabas en ella, y tú puedes hacer lo mismo por mí si me pasa algo. Daniel. Pero no acabas de decir que tu madre estaba en un lugar al que ni siquiera tú podrías llegar. ¿Cómo iba a cumplir mi parte del trato? Subaru le sonrió al joven tranquilizándolo. Subaru. Supongo que tendré que asegurarme de no morir, ¿no? No me gustaría encomendarte una tarea imposible. ¿Qué dices, Daniel? Prométeme que te cuidarás esta noche. Daniel. Magda Petrel. Al escuchar la sencilla respuesta del joven, Subaru asintió solemnemente. Subaru. Natsuki Naoko. Y si no la encuentras, no quiero que pases toda la vida buscándola. También puedes decirle a Ren que estaba pensando en ella. Es lo más parecido a una familia que tengo por aquí, Ren. Ren preferiría que ninguno de los dos cayera en la batalla que se avecina. Daniel-kun, asegúrate de no tener que darle malas noticias a Ren sobre Subaru-kun. Se lo tomaría muy mal Daniel. Natsuki Naoko. Bueno, ojalá podamos olvidar esos nombres pronto. Nos vemos pronto, Natsuki-san, Ren-san.
Con el cabello azul ligeramente alborotado por la brisa, el joven soldado parecía estar un poco más erguido en la silla. Una renovada determinación se reflejaba en sus ojos, lo que le recordó a Subaru una vez más cuánto se parecía el chico a Rigel. Una punzada de nostalgia lo invadió por un instante al pensar en su vida pasada, pero la ignoró e hizo todo lo posible por concentrarse en el presente. Ver a Daniel de nuevo con buen ánimo llenó a Subaru de un profundo orgullo. Por muy joven que se hubiera vuelto, le alegraba ver que sus habilidades como padre no habían desaparecido de repente. Subaru, puedes contar con ello. Nos vemos después de la batalla. Daniel, ¿estás listo? Vive con fuerza. Tan pronto como Daniel espoleó a su dragón terrestre y se alejó del lado de Subaru, fue reemplazado casi inmediatamente por Ricardo en un lado y dos pequeños gatitos en el otro, todos montados en grandes criaturas parecidas a perros. Ricardo, rayos. Yo estaba pensando en hacer la ronda y asegurarme de que todos estuvieran bien antes de la gran pelea, pero ya me ganaste. Ja ja ja. Con una risa estruendosa, Ricardo se dio una palmada en la rodilla y llamó a los dos pequeños semihumanos al otro lado de Subaru. Ricardo, oye, Hétaro, le vendría bien al Colmillo de Hierro un nuevo oficial de suministros y moral. Por cómo le habló a ese chico y cómo manejaba los suministros ayer, quizás nos vendría bien un tipo como él. Subaru miró a los dos pequeños semihumanos y se rascó la cabeza. Subaru, Hétaro, ¿eh? ¿Y esa es tu hermana? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Soy Mimi. ¿Por qué me recuerdas? ¿Nos conocíamos? Quizás sí. Ah, no me acuerdo. Subaru rió entre dientes mientras Mimi se inclinaba y se dejaba caer adorablemente sobre el hombro de su hermano. Sin importar la edad que tuviera, seguía siendo tan fanático de la ternura como siempre. De hecho, envejecer y volverse sentimental había fortalecido aún más su amor por todo lo adorable. Hétaro, oye, hermana mayor, tienes que sentarte derecha o te caerás de la silla. Subaru. Tranquila, Mimi-san. Soy Natsuki Subaru. Mucho gusto. Por cierto, si te parece bien preguntar, ¿de verdad son luchadores de primera? Se ven tan jóvenes. Mimi y Hétaro son los mejores, sobre todo cuando luchamos juntos. Y cuando Tibei también está con nosotros, somos los mejores. Hétaro asintió, pero tenía una visión más práctica de las cosas. Hétaro. Mimi se parece mucho a Ricardo. A ambos les gusta pelear agresivamente. Claro, alguien tiene que encargarse de la tarea menos emocionante de dar órdenes, así que esa tarea normalmente recae en mí. Al ver al pequeño gatito hablar con tanta seriedad, Subaru se sorprendió un poco. Un hermano menor diligente que asume el trabajo duro y las responsabilidades para compensar a su descarada hermana mayor, ¿eh? Suena como alguien más que conozco, ¿verdad? Subaru. Debe ser mucho trabajo, ¿eh? Hétaro. Quizás. En cualquier caso, solo quería que supieras que tenemos nuestra propia forma de luchar, aunque planeamos cooperar con Crush-sama al máximo. Hétaro se encogió de hombros, dejando de lado la pregunta y volviendo a centrarse en sus responsabilidades. Subaru, ¿sabes? Me recuerdas un poco a Ren con lo diligente que eres. Mimi, ¿sí? Es tan bueno en todo. Hétaro, ahora la hermana mayor se va a dejar llevar otra vez. Hétaro se quejó mientras Mimi se acurrucaba contra él con renovada intensidad, pero Subaru pudo ver una sonrisa distintiva abriéndose paso en el pequeño rostro redondo del gatito. Ricardo, supongo que eso es un no por ahora en el trabajo, ¿no? Bueno, quizás en otra ocasión, hermano. Dicho esto, los mercenarios se marcharon y dejaron a Subaru y Ren solos de nuevo, o al menos lo más cerca posible de estarlo mientras viajaban en un convoy con cientos de personas. Tras un breve paseo en silencio, Ren apoyó la cabeza en el pecho de Subaru con un suave golpe. Ren. Subaru-kun. Subaru. Ren. ¿Estás seguro Subaru-kun? ¿De usarte como cebo? Refiriéndose a algo que Subaru había sugerido en una de las muchas discusiones de planificación de esa mañana, Ren pareció escupir la palabra cebo como si le supiera mal. Aunque no podía verle la cara, Subaru percibió un ceño preocupado en su voz. Subaru. Bueno, sí. Ojalá pudiera hacer algo más, pero es la única manera de contribuir a la lucha contra la ballena.
Además, si vas a luchar con todos los demás, no creo que me conforme con quedarme sentado mirando mientras estás en peligro. Ren. La ballena blanca es una de las criaturas más peligrosas del mundo. Si intentara dañar a Ren de alguna manera, o incluso eliminarla con su niebla, es probable que Subaru-kun no pudiera evitarlo. Lo mismo podría, Subaru. ¿No crees que lo sé? Una de las cosas que más le gustaba a Subaru de Ren era su sinceridad, incluso sobre sus defectos, pero en ese momento sus palabras lo hirieron profundamente. La interrumpió, hablando más alto de lo que pretendía. Ren se estremeció un poco ante su tono áspero. De no ser por el ruido de tantos dragones terrestres corriendo, el arrebato podría haber atraído las miradas de quienes los rodeaban. Subaru cerró los ojos con fuerza mientras una de las muchas veces que Ren había dado la vida por él se repetía en su mente. Podía recordarlo todo vívidamente. El temblor del carruaje del dragón dañado y la visión del enorme ojo de la ballena junto a ellos. La sensación de abrazar a Ren con fuerza contra su pecho mientras le rogaba que no se fuera. La sensación de impotencia que lo invadió al verla saltar del carruaje para enfrentarse a la ballena. Y lo peor de todo, la mirada de incomprensión en los ojos de Ram mientras intentaba contarle lo sucedido. Era una perspectiva horrible y repugnante, y Subaru estaba frustrado hasta las palabras por no poder hacer nada para evitarlo, si llegaba el momento. Solo había una cosa que podría haber protegido a Ren con seguridad, y. Subaru volvió al presente cuando Ren le apretó una de las manos que la sujetaban por la cintura. Le habló con calma, tal como lo había hecho la mañana del episodio. Ren. Subaru-kun, ¿me oyes? ¿Sigues aquí, cabalgando detrás de tu Ren en el dragón terrestre Patrache? Subaru. Ese sí. Lo siento mucho, no debería haberte gritado así. Ren sacudió la cabeza con pesar, sus hombros se relajaron un poco una vez que se dio cuenta de que Subaru no estaba teniendo un episodio en toda regla en ese momento. Ren. No hay nada que disculparse. Ren claramente tocó la fibra sensible. Subaru. Aún así, no podías saberlo, y nadie debería hablarte así. Lo siento. Ren. Muy bien. Si Subaru-kun insiste en disculparse, Ren insiste en perdonarlo. Estás perdonado, Subaru-kun. Aunque no tenía ninguna duda de que Ren realmente lo perdonaba, todavía se sentía un poco culpable por haberle gritado así. Los buenos maridos no les gritan a sus esposas, incluso si han viajado atrás en el tiempo y aún no se han casado con ellas nuevamente. Subaru. Yo también te interrumpí mientras seguías hablando. ¿Qué ibas a decir? Ren. Lo mismo podría aplicarse a Ren. Si la ballena atacara a Subaru-kun, poco podría hacer para protegerlo. Ren sabe que prometió priorizar su propia seguridad, y claro que es egoísta pedirlo después de convencerte de quedarte y enfrentar estos peligros, pero, Ren dejó de apoyarse en Subaru y se giró lo más que pudo en la silla para poder mirarlo a la cara. Cuando los ojos azules de Ren se encontraron con los suyos, Subaru pudo ver que estaban llenos de silenciosa desesperación. Ren. Por favor, no le dificultes a Ren cumplir su promesa. No la dejes sufrir, ni que le roben incluso su derecho a sufrir, como dijo Karush-sama. A Subaru se le partió el corazón al mirar a Ren a los ojos aterrorizados. A pesar de su valentía, podía ver que le tenía un miedo mortal a lo mismo que a él. Le puso una mano en la mejilla. Subaru, si haces todo lo que puedas para mantenerte a salvo, yo también haré todo lo que pueda. Ren, ¿eso es una promesa? Subaru, claro. Sé exactamente cómo pienso morir, y no es así. Aún no he tenido suficiente tiempo con Ren. Al recordar su última muerte, Subaru se sintió un poco más reconfortado, a pesar de la tristeza de dejar atrás ese mundo. Si pudiera morir de nuevo como anciano, de la mano de algunos de sus seres queridos más cercanos, sería suficiente. Si alguna vez se le concedía una muerte definitiva, deseaba que fuera así. Los ojos de Ren se iluminaron un poco, y al ver que su miedo comenzaba a dar paso a la fe y confianza que tan a menudo tenía en él, Subaru le dedicó una sonrisa. Subaru. Además, ya le prometí a Daniel que lo vería al otro lado, y si me matan, tendrá que rendir cuentas ante ti cuando no pueda encontrar a mi madre. No querría poner a ese pobre tipo en el camino de una Ren enfadada, así que considéralo una promesa doble.
Eso rompió la tensión, y mientras ambos reían un poco, Ren se dio la vuelta y volvió a apoyarse en Subaru como antes. Subaru agradeció que pudieran reír así, incluso después de una conversación tan seria. Quizás así es como vivimos nuestra promesa, ¿no? Aferrándose fuertemente a Ren mientras avanzaban, Subaru le dio otro beso en la parte superior de la cabeza. Subaru. Gracias, Ren. Gracias por todo. Ren. Subaru-kun, de nada. Claro, ahora su Ren le debe 3 besos a cambio. Rieron un poco más mientras contemplaban juntos la carretera. El árbol de Flugel se alzaba imponente en la distancia. Cuando las fuerzas finalmente llegaron al árbol de Flugel, ya era tarde y el sol ya estaba bajo. Un grupo de carros que Russell Fellow había enviado delante del grupo principal ya había llegado, y los comerciantes dueños de los carros se paseaban y charlaban entre ellos. Sin embargo, lo que llamó la atención de Subaru no fue la multitud de comerciantes y carros, sino la figura solitaria sentada a poca distancia de ellos. Su cabello plateado brillaba levemente a la luz del sol poniente, haciéndola difícil de pasar por alto en la pradera abierta alrededor de la base del enorme árbol. Incluso desde la distancia, era fácil ver lo fuera de lugar que debía sentirse. Subaru no estaba seguro de qué esperaba sentir al volver a ver a Emilia por primera vez en casi 70 años, pero cuando por fin la vio, lo primero que le impactó fue lo joven que parecía, sentada allí hablando con Puck mientras el pequeño gato flotaba en el aire. Ese parecía ser un tema recurrente en él ahora, y se preguntaba si la gente de su edad dejaría alguna vez de verse mucho más joven de lo que recordaba. Aún así, se sentía aprensivo mientras bajaba de Patrache y se preparaba para la conversación que le esperaba. Ren. Emilia-sama está ahí. ¿Está Subaru-kun listo para hablar con ella? Mientras Ren le preguntaba esto, le alisaba el cuello del chándal a Subaru y le quitaba el polvo de la carretera. Normalmente, Subaru habría pensado que estaba siendo especialmente considerada por lo difícil que podría ser la conversación, pero algo en los movimientos de Ren parecía demasiado apresurado y rígido, y parecía evitar el contacto visual. Él sujetó con suavidad una de las manos que ella usaba para limpiarlo y, con la otra, le levantó la barbilla. Ella jadeó ante el inesperado movimiento y dejó de enderezarlo cuando él le levantó la cara para que sus miradas se encontraran. Al mirar sus familiares ojos azules, Subaru vio un nerviosismo en ellos que confirmó de inmediato sus sospechas. Subaru. ¿Estás preocupado por algo, eh? Ren. Bueno, sí. Ren se disculpa. Subaru. No, no deberías disculparte si no has hecho nada malo. Discúlpate con Ren, Ren. Ren se sonrojó un poco, pero no rompió el contacto visual. Ren. Ren se disculpa con Ren por disculparse innecesariamente con Subaru-kun. Subaru. Bien. Ahora, ¿quieres decirme qué te preocupa tanto? Ren. Bueno, es solo que, y sí, Ren empezó a cambiar de postura nerviosamente y echó un vistazo por encima del hombro de Subaru. Le temblaba ligeramente el labio, aunque intentaba disimular el pánico en su voz. Subaru levantó la mano de su barbilla para acariciarle la mejilla. Subaru. Puedes decírmelo, está bien Ren. ¿Y si Subaru-kun cambia de opinión? ¿Y si hablas con Emilia-sama y descubres que, después de todo, no amas a Ren? ¿Qué hará Ren entonces? Mientras le acariciaba el rostro para tranquilizarla, Subaru no pudo evitar sentirse profundamente frustrado al ver a Ren tan asustada e insegura. Por lo que ella le había contado en su vida pasada, sabía perfectamente que esto era algo que a su esposa le había costado casi una década superar, así que Subaru no se sorprendió. En todo caso, estaba enojado. Ren merece sentirse mejor que esto. No debería pasar la vida preocupándose por si sus seres queridos la abandonan. No está bien. Ren. Tal vez, quizás Ren podría ser la segunda esposa de Subaru-kun. ¿Te parecería bien? El labio de Ren temblaba aún más en ese momento, y parecía como si le estuviera suplicando más que cualquier otra cosa. Al mirarla a los ojos desesperados y preocupados, Subaru supo que debía intervenir y poner fin a sus preocupaciones antes de que las cosas empeoraran. Subaru. Ren, en ese instante, como por orden divina, Subaru comprendió exactamente lo que debía hacer. Movió la mano de la mejilla de Ren a la nuca. Subaru. Echó la cabeza hacia atrás.
Subaru. Bofetada. Impulsando su frente hacia la de Ren, se apartó en el último instante para que sus frentes se encontraran suavemente en lugar de chocar con fuerza. De pie frente a frente con la chica, Subaru la miró fijamente a los ojos azul cielo. Sin saber qué estaba pasando, Ren le devolvió la mirada con la boca abierta. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Subaru. ¿Recuerdas la última vez que chocamos así? Ren. Sí, por supuesto, Ren lo recuerda. Subaru. ¿Y recuerdas por qué lo hice? Te di ese cabezazo. Ren. Porque Ren pidió que la dejaran atrás. Subaru. Exactamente. Y ahora estás aquí, esperando que te deje atrás, lo cual es casi igual de malo. ¿Cuántas veces tengo que darte un cabezazo para que te atraviese la cabeza? Ren. Antes de que atraviese el cráneo de Ren. Subaru. Antes de que te quedes con la duda, nunca te dejaré atrás. Ni en el bosque con las bestias, ni aquí tampoco. Cuanto más pensaba en lo poco que Ren se valoraba a sí misma, más frustrado se sentía Subaru por la situación en la que la habían metido, y más enfático se volvía. Ren abrió mucho los ojos al oír la intensidad de las palabras de Subaru, pero ninguno de los dos apartó la mirada del otro. Subaru. ¿Y qué era eso de ser mi segunda esposa? ¿Segunda? No, no me parece bien que seas mi segunda esposa. Tampoco quiero que seas mi primera esposa. Los ojos de Ren, que ahora eran del tamaño de platos de comida, se llenaron de confusión ante la respuesta inesperada, pero antes de que pudiera decir algo, Subaru continuó. Subaru. Porque si nos casamos, serías mi única esposa, sin números, punto final. ¿Por qué crees que querría otra? ¿Crees que no eres lo suficientemente buena o algo así? Ren. Tierra. Ren simplemente, ella, Subaru-kun está enojado con Ren. Al darse cuenta de que su frustración lo había llevado a un nivel de intensidad que no había tenido desde la última vez que fue joven, Subaru apartó la cabeza de la de Ren y le habló con una voz más suave. Subaru. No, claro que no. Solo, ojalá pudieras verte como yo te veo, eso es todo. Subaru se sintió aliviado al ver que parte de la ansiedad desaparecía del rostro de Ren cuando él la tranquilizó. Su miedo nervioso fue reemplazado por una excitación nerviosa que incluso Subaru casi nunca había visto en ella. Ren. Entonces, ¿Subaru-kun hablaba en serio? Sobre. Los ojos de Ren brillaron con una esperanza apenas contenida cuando mencionó eso, y Subaru no pudo evitar sonreír. Subaru. Lo dije en serio, y te diré algo. Hagamos un trato, como lo hicimos Daniel y yo, Ren. ¿Qué clase de trato? Subaru. Cuando todo esto termine, cuando la ballena esté muerta y el culto de la bruja haya sido detenido, ¿qué te parece si nos sentamos y conversamos sobre nuestro futuro? El rostro de Ren se iluminó más de lo que Subaru había visto antes, el sol poniente proyectó una luz rosada sobre sus rasgos. Ren. Nuestro futuro, ella pronunció esas palabras en voz baja y lentamente, pareciendo saborear cada sílaba mientras esbozaba una amplia y satisfecha sonrisa. Ren. A Ren le gustaría mucho eso. Subaru. Entonces es un trato. Compartieron un largo abrazo, y cuando finalmente se separaron, Ren parecía tener un nuevo brillo mientras despedía a Subaru con un beso en la mejilla. Ren. Vete, Subaru-kun. Haz las paces con Emilia-sama. Tu Ren te estará esperando al pie del árbol cuando termines. Tras una última mirada larga y adoradora a la chica que amaba, Subaru se dio la vuelta y se dirigió hacia Emilia, sentada en el campo. Sabía exactamente qué quería decirle a la semielfa después de tanto tiempo y del consejo que Ren le había dado, pero no sabía qué palabras usar para expresarlo. Una parte de él quería esconderse de Emilia y evitar la conversación que se avecinaba, pero sabía que no era una opción. Le había prometido a Ren que no huiría, y esto formaba parte de esa promesa tanto como luchar contra la ballena. Subaru irguió los hombros y caminó hacia Emilia y Puck con renovada determinación. Emilia notó que Subaru se acercaba antes de que pudiera decir nada. El pequeño gato que flotaba frente a ella extendió una pata y lo señaló, lo que hizo que la chica de cabello plateado se girara de golpe, sorprendida. Sin embargo, una vez que la sorpresa inicial se disipó, su expresión se ensombreció. Flotando detrás de ella, Puck miró a Subaru con el ceño fruncido mientras se acercaba a ellos. Emilia. Subaru.
¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en la capital sanando tu puerta? Cuando ella le preguntó eso, sonó más a acusación que a pregunta. Por su parte, a Subaru le sorprendió que Emilia no lo hubiera esperado allí. Subaru, ¿no te explicó Khrushchev todo en su carta? Emilia, ella mencionó que fuiste tú quien negoció la alianza con el permiso de Roswaal, pero no dijo que vendrías aquí en persona. Los ojos amatista de Emilia estaban llenos de frustración mientras miraba a Subaru. Emilia, ¿ya olvidaste lo que hablamos después de tu pelea con Julius? Subaru bajó la cabeza mientras recordaba la forma en que había actuado cuando era joven, humillándola a ella y a sí mismo, todo por el bien de su propio y frágil ego. Subaru, no, por supuesto que no, Emilia. Entonces, ¿por qué estás aquí? Te dije que estábamos acabados. No puedo dejar que sigas haciéndote daño Y si me dices una vez más que lo haces todo por mí, no sé qué haces aquí, Subaru? Mientras Subaru escuchaba a Emilia, sintió una oleada de genuino remordimiento que lo invadió. Ella no estaba simplemente dolida o molesta. Estaba genuinamente angustiada por su comportamiento. Ni siquiera se trataba solo de cómo le había faltado el respeto o se había puesto en ridículo. Emilia había intentado protegerlo poniendo fin a su relación, y al parecer, allí estaba de nuevo, mordiendo la mano que lo alimentaba. Nunca pensé en cómo se sentía, ¿verdad? Emilia tenía razón. Todo giraba en torno a mí, ¿no? Incluso cuando intentó ser amable conmigo, lo único que conseguí fue herirla. Emilia, ¿vas a volver a lastimarte, o incluso a matarte, y dejar eso en mi conciencia? ¿Por qué nunca me escuchas? Puck. ¿Qué quieres aquí, Subaru? ¿Por qué volviste a molestar a Lia? Subaru respiró hondo al absorber todo el escepticismo, la ira y la desconfianza que emanaban de Emilia y Puck. Todo era merecido, y no se le escapó. Subaru. Yo no lo hice, Puck. ¿Qué no hiciste? ¿Qué significa eso? Subaru. No vine por Emilia, ni tampoco por mí. Claro que siempre quiero ayudarte, Emilia, pero esa no es realmente la razón por la que estoy aquí. Los delicados rasgos de Emilia se tensaron mientras un aura de confusión y dolor la envolvía. Sus ojos morados parecían escudriñar el rostro de Subaru en busca de una respuesta que simplemente no encontraba allí. Emilia. Entonces, ¿para quién era? ¿Por qué estás aquí, Subaru? ¿Por qué sigues poniéndote en peligro de esta manera, incluso después de que te pedí que pararas? Subaru. Me gustaría poder decir que fue por todas las demás personas que podrían verse atrapadas en el ataque del culto de la bruja, o que fue porque es lo correcto, o incluso que solo estoy aquí porque soy terco, pero nada de eso sería la verdad completa. Harto de que Subaru anduviera con rodeos, el pequeño gato gris que había estado flotando detrás de Emilia voló justo frente a la cara de Subaru. Puck. Esa no es la respuesta a lo que preguntó Lia. ¿Por qué estás aquí si te pidió que no volvieras? Subaru. Siendo sincero, si hubiera dependido de mí, no estaría aquí. De hecho, planeaba irme del país y empezar de cero, aunque sabía que mucha gente estaba en peligro. Bastante patético, ¿verdad? El rostro ya bello de Emilia se puso un poco más pálido cuando escuchó la lastimera confesión de Subaru. Emilia. Entonces, ¿por qué, Subaru? Porque Ren me pidió que no escapara. Es la pura verdad. Emilia. Subaru, no entiendo bien lo que dices. ¿Qué tiene que ver Ren con esto? Subaru respiró hondo. Vivía en un momento que su yo más joven jamás habría imaginado, y tenía que superarlo. Subaru. Cuando quise huir y empezar de cero, le pedí a Ren que me acompañara. Me dijo que no y me pidió que me quedara aquí para ayudar a quienes están amenazados por el culto de la bruja y la ballena blanca. Por eso estoy aquí. Emilia. Entonces, para sorpresa de Subaru, Emilia no parecía en absoluto aliviada. De hecho, parecía tan molesta con él como siempre. Emilia. ¿Vas a hacerle a Ren lo mismo que me hiciste a mí? ¿Vas a volver a lastimarte y decirle que fue por ella? ¿Vas a hacerla sentir culpable cuando te pase algo malo? Ren, ¿te debe algo, como me dijiste que te debía? Subaru negó con la cabeza, maldiciendo al estúpido adolescente al que tenía que limpiar. Subaru. No. Esto fue algo que Ren me pidió. Me dijo lo que quería y yo la escuché, y eso es algo que debería haber hecho por ti desde el principio.
En todo este tiempo, nunca te he preguntado qué querías realmente. Ni una sola vez. Y cuando me lo has dicho, lo he ignorado siempre que no me convenía. Emilia. Es cierto, la mirada frustrada de Emilia se tornó más reflexiva al reflexionar sobre lo que Subaru le había dicho. Sin embargo, eso no lo tranquilizó en absoluto. El respeto y la honestidad básicos de su parte nunca deberían haber sido algo tan nuevo para ella. Emilia. Es verdad, y me alegra que seas tan sincero contigo mismo ahora, pero, ¿qué vas a hacer diferente, Subaru? De verdad quiero creer que puedes cambiar, pero ya no sé si puedo confiar en ti. Ya has roto tantas promesas que no sé qué creer, y eso me entristece. Subaru respiró hondo, le hizo a Emilia su más respetuosa reverencia y luego dijo lo que sabía que debía decir. Subaru. Emilia-sama, me gustaría presentar mi renuncia. Emilia. ¿De tu renuncia? ¿Te refieres a? ¿Como mi caballero? Subaru asintió solemnemente mientras Emilia parpadeaba sorprendida. Pug ladeó la cabeza ante la inesperada decisión de Subaru. Por su parte, Subaru sintió como si se hubiera quitado un peso de encima no solo de Emilia, sino también de sí mismo. Subaru. Así es. Ese título nunca fue mío. Declararme tu caballero frente a todo el reino sin siquiera pedirte permiso fue la mayor falta de respeto que pude haberte hecho, y lo hice sin siquiera pensar en lo que querías. Deberías haberlo decidido tú, y te lo quité. No me correspondía, y lo siento muchísimo. Emilia. Entonces, si acepto tu renuncia y dejas de intentar ser mi caballero, ¿qué harás? Subaru. Lo que me pidas. Si quieres, volveré a ser el mayordomo de Roswell, y nada más. Si me lo pides, incluso me iré para siempre. Ya te he causado suficientes problemas, y si quieres que me vaya, no volveré a pisar tu puerta. Solo te pido que me dejes terminar lo que empecé aquí con la ballena y el culto de la bruja. Hay vidas en juego, y no quiero romper más promesas de las que ya he hecho. Aún con el ceño fruncido, Puck se acercó aún más y posó una pata sobre la cabeza de Subaru durante unos segundos. Al apartarse, tenía una expresión de genuina sorpresa en su carita peluda. Puck. Lia, no percibo ningún engaño. No sé qué lo hizo cambiar de opinión tan rápido, pero creo que habla en serio. O al menos cree que habla en serio. Los ojos amatista de Emilia se abrieron y miró a Subaru con una expresión melancólica que nunca antes le había visto. Emilia. Ya veo, ¿y si decido que no quiero que te vayas? ¿Te quedarías? Subaru. Solo si eso es lo que realmente quieres, y no lo haces solo por lástima o algo así. Pero sí, si me lo pidieras, seguiría trabajando para ti. Al fin y al cabo, quiero que seas el gobernante de todo un país. ¿De qué serviría si ni siquiera te escucho? Por un momento, un rayo de esperanza apareció en los ojos de Emilia, pero se apagó rápidamente. Emilia. Subaru, de verdad que quiero creerte, pero, ella frunció el ceño y se quedó callada, mirando a Subaru con una expresión triste. Subaru. Lo entiendo, y probablemente tengas razón en sentirte así. Emilia. ¿Podemos hablar de esto después de que termine la pelea? Te dejaré terminar lo que empezaste, y quiero creer que me escucharás como dices, pero aún no estoy completamente segura de que no incumplirás tu palabra como lo has hecho antes. Necesito ver por mí misma que puedes actuar de otra manera. Subaru simplemente le dedicó a Emilia otra profunda y respetuosa reverencia. Emilia le había dicho lo que quería de él en ese momento, y por una vez, estaba dispuesto a escuchar. Subaru. Sí, Emilia-sama. Mientras tanto, cuídese. Y con eso, Subaru se giró y dejó a la semielfa de cabello plateado con sus pensamientos. Al alejarse, ya estaba demasiado lejos para escuchar el último comentario de Emilia, casi en un susurro. Emilia. Emilia-sama. Una mirada solitaria y conflictiva se posó en sus delicados rasgos mientras observaba a Subaru alejarse en dirección al enorme árbol, pero no lo vio. Tras enviar a Subaru a hablar con Emilia, Rem no sabía qué hacer. Los últimos días habían sido demasiado para asimilar, y sinceramente deseaba no tener que separarse de su recién descubierto, ¿qué era exactamente? Su relación seguía siendo difícil de etiquetar, sobre todo cuando las cosas habían cambiado tan rápido entre ellos. Fuera como fuese, Rem no tenía prisa en cuestionar su repentina buena suerte. Excepto, Rem aún tiene muchas preguntas sin respuesta.
Sabe que a Subaru-kun le puede resultar difícil hablar de ello ahora mismo, pero a Ren le encantaría saber qué le mostraron sus visiones, si era bueno o malo. Y los nombres que ha estado repitiendo en sueños, sentada junto a Subaru, quien yacía inconsciente tras desplomarse en el mercado, Ren lo había oído pronunciar muchos nombres en su sueño intranquilo, pero el único que reconoció fue el suyo. Él había estado haciendo lo mismo cuando fue a despertarlo la mañana de sus negociaciones con Khrushchev. Aún le sucedían muchas cosas misteriosas que tenía la intención de desentrañar tarde o temprano. Ren odiaba no saber nada. La preocupaba, no porque le dificultara confiar en las palabras de Subaru, sino porque le hacía dudar sobre cómo podría apoyarlo. Mientras caminaba entre la multitud de soldados, dragones terrestres y carros de suministros reunidos al pie del árbol de Flugel, Ren no entendía nada. Lo que realmente necesitaba era un poco de paz y tranquilidad para despejar su mente, y la encontró en un macizo de flores silvestres amarillas a poca distancia del grupo principal. Soplaba una suave brisa, y las flores silvestres se veían especialmente hermosas bajo los últimos rayos del sol poniente. Ren respiró hondo y miró por encima de las flores hacia el horizonte que se extendía más allá. Ojalá la conversación de Subaru-kun con Emilia-sama vaya bien. Una conversación así nunca sería fácil para él, pero ha cambiado tanto y tan rápido, que Ren tiene plena fe en que podrá encontrar una solución. Si tan solo la nueva perspectiva de Subaru-kun no hubiera sido tan cara, Ren probablemente podría haber pasado toda la noche reflexionando sobre sus muchas preguntas, pero sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por el sonido de pasos suaves, pero seguros que se acercaban al lugar donde ella se encontraba. Disculpe la intrusión, Ren-san. Sería una molestia si también observara las flores. Ren negó con la cabeza al mirar al viejo espadachín que se había acercado a su lado. Ren. Por supuesto, Wilhelm-sama. Durante un rato, ambos contemplaron el campo de flores silvestres en silencio, absortos en sus propios pensamientos. Sin embargo, tras unos minutos, Ren empezó a sentir curiosidad. Al mirar hacia donde se encontraba Wilhelm, se sorprendió al ver que observaba las flores frente a ellos con una intensa añoranza que parecía fuera de lugar en su rostro, normalmente severo y marcial. Respiró hondo y se arriesgó a preguntar. Ren, ¿a Wilhelm-sama le gustan las flores? Wilhelm, dejé de odiarlos. El viejo espadachín rió entre dientes con tristeza, respondiéndole a Ren sin apartar la vista del campo de flores que tenían delante. Wilhelm, mi esposa, Teresia, era muy aficionada a las flores. Fui yo quien le quité la espada y la obligó a abandonar su rol de santa de la espada. A la santa de la espada no se le permitía vivir una vida tranquila y apacible, y por eso la despojé de ese título para que simplemente viviera como Teresia, la mujer que amaba las flores. El corazón de Ren se conmovió ante esa sensación, y no pudo evitar imaginar un futuro en el que pudiera vivir en paz con su ser querido. Claro que ya sabía que los esfuerzos de Wilhelm habían sido en vano, y eso la dolía terriblemente. Wilhelm. Sin embargo, la espada no le permitió esa paz. Nunca la perdonó, y al final la traicionó, dejándola morir a manos de esa bestia repugnante. Durante 14 años, no he pensado en otra cosa que en derrotar a la ballena blanca y vengar su muerte con mi propia espada. Quizás entonces me sienta verdaderamente digno de decir que la amo. Quizás entonces pueda visitar su tumba con la cabeza un poco más alta. Ren pensó en eso por un momento, y una profunda sensación de familiaridad lo invadió. Tal como había estado hasta hace apenas unos meses, el corazón de Wilhelm estaba congelado en el tiempo, y no volvería a latir hasta que él consiguiera el cierre que tanto necesitaba. Profundamente conmovida al descubrir que tenía tanto en común con el hombre que le había ayudado a salvar a su ser querido del abismo, Ren decidió que este sería el día en que devolvería la bondad de Wilhelm. Lo ayudaría a hacer lo único que le permitiría recuperar el tiempo. Ren lo entiende. Hará todo lo posible en la batalla que se avecina. Al escuchar esa simple declaración, Wilhelm apartó la mirada de las flores y la miró a los ojos. Wilhelm, veo que tienes razón. Así como agradezco a Subaru Dono por darme la oportunidad de ejecutar mi tan ansiada venganza, agradezco que puedas comprender tan personalmente su significado. Será un honor luchar a tu lado, Ren-san.
Antes de que pudieran decir nada más, 3 breves notas de corneta sonaron desde donde se encontraba la fuerza de subyugación. El sol finalmente se había puesto, y eso significaba que había llegado el momento. Con una última reverencia de respeto, Rem y Wilhelm dejaron atrás el huerto de flores y se unieron al resto de la fuerza mientras esperaban la aparición de la ballena. Subaru estaba esperando a Rem al lado de Patrache, y cuando vio a Rem acercarse, la saludó con una sonrisa decidida. Subaru, bienvenido de nuevo. ¿Te ves listo para la pelea? Siendo honesto, te sienta de maravilla. El corazón de Rem se aceleró un poco ante el cumplido, pero se contuvo. Se había preparado para la batalla, y si cumplía con su parte, tendría tiempo de sobra para disfrutar de los cumplidos de Subaru más tarde. Rem. Sí, Rem está preparada. Ahora está más segura que nunca de que esta criatura debe ser destruida. Subaru. Por el bien de Wilhelm. Rem asintió con gravedad. Sin decir una palabra más, montó a Patrache y Subaru subió tras ella unos segundos después. Con el resto de la fuerza de subyugación de la ballena blanca, se sentaron en su montura y miraron al cielo. Pasaron minutos, luego 1 hora, y luego 2, pero ninguno de los guerreros reunidos pensó en apartar la vista del oscuro cielo que los cubría. Subaru le había dicho a Rem que no recordaba la hora exacta de la llegada de la ballena en sus visiones futuras, pero saber que la gran bestia llegaría antes del amanecer había sido suficiente para Khrushchev y los demás líderes de la fuerza. En silencio, cientos de ojos escudriñaron el cielo nocturno, todos esperando con la respiración contenida la llegada del enemigo. Sentada en primera línea, a pocos pasos de Rem y Subaru, Khrushchev apoyó una mano en la empuñadura de su preciada espada, con el rostro de una determinación sombría. Cuando llegó el momento, la fuerza no se percató de inmediato. Primero, un jadeo ahogado rompió el silencio, luego otro, y finalmente los jadeos dieron paso a gritos cuando los combatientes reunidos finalmente avistaron a su objetivo. Incluso Khrushchev respiró hondo al ver el terror sobrenatural que había aparecido sobre ellos. Flotando en lo alto de las ramas más altas del árbol de Flugel, la ballena blanca proyectaba una sombra amenazante sobre la multitud, su enorme cuerpo tan grande que tapaba la luna. Todos los miembros de la fuerza quedaron momentáneamente paralizados por la conmoción ante la aparición de la bestia, excepto uno. El momento que Subaru un tanto se esforzó por organizar ha llegado, y es hora de que Rem esté a la altura. La ballena será asesinada, la esposa de Wilhelm Sama será vengada, y nuestro futuro estará un paso más cerca. Rem. ¿Sí? Antes incluso de que Subaru pudiera hacer un movimiento, Rem ya estaba espoleando a Patrache. El movimiento lo sacó de su estado de paralización y Rem sintió los brazos de Subaru envolviéndola firmemente por la cintura. Subaru. Déjalos tener, Rem. Rem. Aliuma. Sin perder un segundo, Rem extendió la mano e invocó 4 de los pilares de hielo más grandes que pudo. El aire crepitó en sus oídos mientras el maná cobraba forma y se lanzaba aullando hacia el monstruo que ennegrecía los cielos. Los 4 pilares alcanzaron su objetivo con una fuerza increíble, desgarrando la gruesa piel de la ballena y provocando un torrente de sangre que inundó la pradera. Totalmente concentrada en la batalla que acababa de iniciar, la determinación de Rem se fortaleció aún más al oír la orden de Khrushchev a sus espaldas. Khrushchev. Todos al ataque. Sigan a esos idiotas. A su orden, la hueste de soldados se abalanzó sobre ellos con un grito desafiante. En el cielo, la ballena blanca se giró para encararlos, lanzando un grito de odio que resonó por toda la llanura. El tiempo de las dudas había pasado por completo y, cuando comenzó la batalla, solo quedaba una pregunta para todos y cada uno de ellos. ¿Victoria o muerte? Nota del autor. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Si han tenido la paciencia de aguantarme hasta ahora, les alegrará saber que los próximos capítulos no solo hablarán por hablar, sino que también actuarán. Aunque me encanta escribir un montón de diálogos y demás para mis personajes favoritos, mentiría si dijera que no estoy emocionado por adentrarme en el trepidante final del arco 3. Las ballenas sangrarán. Se librarán batallas. Los cerebros temblarán.